Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Vamos a seguir hablando de las iglesias. Ya hemos pasado todo esto. Les comparto pues el diagrama, cómo está pues, cómo eran en aquel entonces las diferentes ciudades y las siete ciudades de Apocalipsis, de las 7 iglesias que el Señor les escribe. Hoy estamos en la última, que es la Odisea. Hoy terminamos el estudio, primero Dios. Hay mucho que ver, pero vamos a tratar de terminarlo hoy mismo. Es la iglesia de la Odisea, es la iglesia de la última parte de la historia. Se considera desde 1798 a la fecha. Vuelvo y repito, esto no es que, digamos, la iglesia de la Odisea no haya existido en el primer siglo. Claro que existió la ciudad, existió la iglesia física a la cual fue escrita esta parte, o digamos esta parte de la epístola de parte del apóstol Juan, obviamente por instrucción del Espíritu Santo. Sí existía. Lo único que, si agarramos estos 2000 años de iglesia y los dividimos en 7 fracciones, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, en la línea del tiempo, son las últimas iglesias, la iglesia del último tiempo, de 1798 a la fecha. Es decir, se está desarrollando la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, pero también se está desarrollando a la par la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia. Por eso es que usted ve cómo hay diferentes tipos de iglesia. Hoy en día podemos ver a través de todos los diferentes movimientos que hay cristianos. Algunos antecedentes de la iglesia de la Odisea: fue fundada en el año 2016 antes de Cristo. La ciudad fue la más próspera económicamente de las 7, o sea, de las 7 ciudades era la ciudad más próspera. Próspera hablando en el sentido de comercio, en el sentido económico, en el sentido de recursos. Era una ciudad muy, muy próspera. En el año 60, después de Cristo, fue destruida por un terremoto. La ciudad, pues obviamente, acumulaba, esto ya lo dije, acumulaba mucha riqueza. Esto era por un comercio tan grande que tenían su propia moneda. Imagínense que solo como ciudad ellos mismos tenían su propia moneda. Imagínense todo el comercio que se manejaba en esa ciudad. Y también producían, ahí ya no logró salir, pero producían colirio para los ojos. Tenían lo que ahora vendríamos conociendo como laboratorios medicinales. O sea, había mucha prosperidad en el área medicinal y también en el área comercial, porque ellos comerciaban con telas y comerciaban con otros tipos de productos. Entonces era una ciudad comercial realmente próspera. De las 7 que acabamos de ver, era la más próspera. Ok, teniendo este antecedente de qué pasaba en el primer siglo, de dónde nace la Odisea, es decir, esta iglesia dentro de esta ciudad, la Odisea, yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Vamos a poner pausa ahí. La Odisea es la única de las 7 iglesias, es la única, después de Éfeso, obviamente, que tiene alguna influencia de parte de Pablo. Es la única que tiene una influencia de parte de Pablo, es decir, Pablo no la fundó, pero al parecer pues sí había cierta influencia. ¿Por qué? Porque la Odisea estaba cerca de Colosa, la ciudad de Colosa. Eran 2 ciudades muy cercanas. Entonces Pablo tuvo gente en Colosa
que influenció a la iglesia en la ciudad de Laodicea. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros, le está diciendo a la iglesia de Colosa, y por los que están, ¿a dónde? En la Odisea, y por todos los que no me han visto en persona. Es decir, posiblemente Pablo nunca conoció la ciudad como ciudad, es decir, nunca estuvo físicamente, pero sin embargo sí tenía cierta influencia y sí conocía aún a las personas. Entonces ahí dice, miren, yo tengo carga, no sabéis la carga que tengo por vosotros y por los de la Odisea. Es decir, eran como dos ciudades hermanas, dos ciudades gemelas, dos ciudades donde Pablo tenía influencia en Colosa, pero obviamente por tener influencia en Colosa, esto hacía que también en la Odisea. Ahí mismo en Colosenses capítulo 4, verso 15 al 17, mire lo que dice. Conocía gente aún por nombre. Saludadme, dice, a los hermanos que están en la Odisea. Aquí está hablando de la ciudad. También a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Verso 16. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, o sea, la carta a Colosenses se haya leído entre vosotros, hacedla leer también a la iglesia de la Odisea. Es decir, Pablo decía, mire, les escribo a ustedes esta carta, pero no solo es para ustedes esta carta de Colosenses, sino que es para la gente de la Odisea. Y vosotros, dice, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Es decir, Pablo mandó una carta para Colosa y Pablo mandó una carta para la Odisea. Ahí pueden ver ustedes cómo Pablo sí tenía influencia, tanto en Colosa como en la Odisea. Verso 17. Y decirle Arquipo era el pastor, era el ministro en la Odisea. Miren lo que le dice al pastor. Y decir Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿Ok? Entonces, miren, aquí podemos ver la influencia de Pablo, pero también podemos ver cómo Pablo conocía gente dentro de la Odisea, aunque tal vez no conocía la ciudad, pero sí conocía a gente de la Odisea y conocía al pastor de la Odisea. Entonces le recomienda, y la recomendación del verso 17 es curioso porque le recomienda que cuide el ministerio que ha recibido de parte del Señor. Ese verbo de cuidar no está ahí por gusto, no está ahí por casualidad. Y yo quiero que usted conmigo se pregunte qué habrá visto Pablo en este pastor de la Odisea como para decirle, cuida el ministerio que has recibido del Señor. Entonces, como que de repente Pablo, allá por el año, esta carta fue escrita allá por el año 65, allá por el año 65 después de Cristo, ya veía ciertos síntomas dentro de este pastor, dentro de este líder, dentro de esta persona que estaba dirigiendo la iglesia que estaba en esta ciudad. Le dice, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. No se sabe mucho qué era lo que estaba pasando. Lo que sí es una recomendación de Pablo, como que ya habían algunas cosas que Pablo veía. Obviamente, lo vamos a ver, y dice más adelante, y dice, ok, entonces ya hablamos de la Odisea, ya vimos algunas referencias bíblicas, ya vimos algunas referencias históricas, pero ahora mire cómo se presenta. Acuérdese que esta forma de escribir a cada iglesia es una forma que Jesús hacía con todas las iglesias. Se presentaba, primero decía para quién iba escrita, y en este caso en el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Después se presenta, 2 puntos, el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, se está presentando a él mismo, Jesús se está presentando a él mismo, dice el amén. ¿Qué significa amén? Vamos a ver si vamos a pasar un examen de básica. ¿Qué significa amén? Así sea. Así sea, excelente. Así sea. Entonces, él se presenta como el amén, el así sea. El que siempre está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. El que cumple como Jesús, como hombre terrenal cumplió. Dijo, amén, Señor, a la voluntad del Padre. Entonces dice, el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahora, hablemos del testigo fiel y verdadero. Fíjense que en el Antiguo Testamento, aquí está haciendo una referencia a lo que pasa en el Antiguo Testamento. En Hebreos,
capítulo 10, verso 28, dice: cualquiera que viole la ley de Moisés muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Esta era una parte de la ley, está en Deuteronomio. Entonces dice, por boca de 2 o 3 testigos, el fulano que ha violado la ley muera sin misericordia por el testimonio. Entonces yo le puse ahí en amarillo el tema, el punto de testimonio. Esto se complementa con Salmo 50, 7. Oye, pueblo mío, y hablaré, Israel, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Wow, el Señor le está diciendo a Israel en el Salmo 50 que él va a testificar contra él, contra el pueblo de Israel. Esto se dio de una forma literal. Es decir, el Señor trajo juicio a Israel. Pero yo quiero que vea la normativa. ¿Quién es el testigo fiel? Y dice Proverbios 14:5, dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Entonces, ¿quién es el testigo fiel? El testigo fiel es aquel que no necesita de un segundo o un tercer testigo, sino que por sí mismo, por el carácter de este testigo, por la moral de este testigo, no se necesitaba más de 2 testigos, sino que con este testigo fiel era más que suficiente para encontrar culpable a alguien. Entonces, cuando dice en Salmo 57 que dice, yo testificaré contra ti, Israel, lo que está diciendo es, yo soy el testigo fiel, yo soy el que estoy viendo lo que ustedes hacen, delante de mí están. Entonces, cuando habla la Biblia del testigo fiel, lo que está diciendo es, yo no necesito más testigos, yo puedo testificar. Si lo hizo contra Israel en el Antiguo Testamento, claro que lo puede hacer ahora con nosotros. Entonces, cuidado, porque este es un llamado de alerta cuando la Biblia está diciendo, en Apocalipsis está diciendo, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el así sea, el testigo fiel y verdadero. O sea, se está poniendo ahí, él dice, miren, si es necesario, este es un término legal, este es un término que se usa en los juicios, cuando alguien tiene que ir a juicio delante de un rey, delante de un tribunal, delante de alguien, necesita un testigo fiel, y el Señor se pone como testigo fiel. El Señor sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Entonces tenemos que entender que delante de Él no hay nada oculto, y por eso es que Él se pone como testigo fiel y verdadero. Ahora, estoy yendo un poco rápido porque hay mucho material que abarcar, Dice, el principio de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. O sea, se está describiendo él mismo. Dice, el amén, primera característica. La segunda característica, testigo fiel y verdadero. Y la tercera característica que habla Jesús acerca de esta iglesia, dice, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Ok, veamos a qué se refiere cuando habla de que yo soy el principio, decía Jesús, no yo, Jesús, el principio de la creación. Entonces, si Jesús es el principio de la creación, quiere decir que fue creado. Si fue creado, es una criatura, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben que este versículo es el que usan los testigos de Jehová para decir que Jesús no es Dios? Porque dice, mire, aquí en Apocalipsis capítulo 14 dice el principio de la creación, es decir, Jesús es el Hijo de Dios, pero Él fue el principio de la creación. Entonces, Jesús es creado, Jesús no es Dios, Jesús no es el Hijo de Dios, Jesús es una creación de Dios. Y este versículo es el que tuercen ellos para decir que Jesús no es Dios. Ahora, ¿qué está diciendo la Biblia? Dice, el principio de la creación. La Biblia, hemos dicho que el principio es que la Biblia se interpreta a ella misma. Miren, les voy a enseñar un par de versículos para que este punto nos quede más que claro. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. En el principio, o sea, en el inicio de todas las cosas existía el verbo. Aquí está hablando de Jesús, el verbo es Jesús. Existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? Era Dios. Verso 2. Él estaba en el principio con Dios. Ahora,
aquí está comenzando a hablar y le da sentido a lo que dice Apocalipsis. Dice, Él estaba en el principio de la creación. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. No está diciendo que Él fue creado. Él está diciendo, en Apocalipsis está diciendo que Jesús es el principio de toda la creación. Y en el verso 3 lo explica. Verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, porque Él es el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se va entendiendo más o menos el concepto? Entonces no está diciendo que Jesús fue creado, sino que está diciendo que Él estaba desde el principio y a través de Él, de Jesús, todas las cosas fueron hechas. ¿Por qué? Porque era el verbo. Ahora, esto nos lo va a aclarar el siguiente versículo, Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? ¿Se recuerda que a Dios nadie lo ha visto jamás? Entonces dice Colosenses 1, 15, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí dice, ya ve, dicen los mismos testigos de Jehová, dice, ya ve, es el primogénito, es el primero de toda la creación. No, aquí no está diciendo esto. Aquí lo que está diciendo que Él es el principio, en Él se origina toda la creación. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 16, porque en Él fueron creadas, ¿qué? En Él, como Dios, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sea tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. O sea, el instrumento fue Jesús y para Él, para Jesús. Verso 17, y Él es antes que ¿qué? De todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. En esta versión dice permanecen. Entonces lo que está diciendo cuando dice que es primogénito de la creación es que él fue el principio. Voy a dejar de compartir un momentito. Perdón. Lo que está diciendo la Biblia es que él fue, vino en la creación, se abrió un espacio dentro de la eternidad, ¿sí? Entonces, dentro de la eternidad perfecta de Dios, Él dijo, bueno, hagamos a la creación. Entonces vino el Señor, hizo el espacio, hizo el tiempo. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través del verbo. Génesis capítulo 1. ¿Ok? Entonces, cuando Él dice que es el primogénito de la creación, lo que está diciendo es que en Él, Él fue el primero antes de la creación y a partir de Él todas las cosas fueron hechas. No sé si me están captando. Entonces, cuando vamos nosotros, lo voy a volver a compartir, cuando vamos nosotros al versículo donde dice que Él es el principio de la creación, Él se presenta como el principio de la creación, no está diciendo que Él fue la primera criatura creada. Lo que está diciendo es que a través de Él, Dios comenzó la creación. Por eso es que dice Colosenses, ahí en el verso 17 dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. ¿Ok? Entonces, a eso se está refiriendo Apocalipsis. ¿Ok? Si hay alguna duda, la resolvemos al final. Recuerden que siempre damos tiempo para preguntas. Ok, sigamos. Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras. A todas las iglesias les dice el Señor lo mismo. Yo conozco tus obras. Después de presentarse, después de decir a quién le escribía, después de presentarse, que con cada iglesia se presenta diferente. Recuérdese, ahí hay un significado poderoso para la iglesia de nosotros. Entonces, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Wow, aquí comienza lo bueno. Ojalá fueras frío o caliente. Es decir, ojalá estuvieras en alguno de los dos extremos. O caliente para que te coma, o fría para que no te coma. O sea, comienza a usar un lenguaje figurativo. Un lenguaje figurativo. Y dice, ojalá fuera frío o caliente. Verso 16.
Así, puesto que eres tibio, le dice exactamente qué es lo que eres, iglesia. Eres tibio y no frío ni caliente. ¿Por qué dice esto el Señor? Te vomitaré de mi boca. Está usando un lenguaje figurativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En el tiempo antiguo habían solamente dos cosas que se podía hacer: o caliente por el fuego, ¿sí? O frío por el ambiente. Pero no había término medio. Para la gente en término medio, ahora nosotros podemos meter en la refri, podemos calentar en fuego. En aquel entonces no había refri. En aquel entonces o se estaba, por ejemplo, un pedazo de carne, o estaba caliente, cocinada al fuego, o simplemente estaba fría. Pero tibia no se podía. ¿Por qué? Porque se engusanaba. Entonces, lo que está haciendo el Señor usando un lenguaje figurativo, y lo que les está diciendo es, miren, eres tibio, o sea, estás en medio. No sos ni frío, es decir, no estás ni en el mundo y no estás ni caliente, no estás en mis cosas. Son aquel tipo de iglesias que están y no están. No sé si me entienden. Son aquellas personas tibias que de repente ni se consagran lo suficiente para que Dios las use, ni pecan lo suficiente como para irse al mundo. Ahora, ¿por qué el Señor usa esos dos extremos? Porque, por ejemplo, si está caliente, el Señor la usa para su gloria. Y si está fría, el Señor la puede restaurar. Pero ¿qué pasa con los tibios? Los tibios piensan que están bien. No, a mí no me pasa nada, yo estoy bien. Yo con el Señor estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y mira el verso 14. Porque dices, mire lo que decía esta iglesia, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Ya ven? Entonces, esta iglesia tenía en sí misma, tenía un juicio de ella misma incorrecto, que eso por lo general pasa en los tibios. Dice, no, es que yo no soy pecador como fulano, dice. Pero tampoco me consagro tanto como para que Dios me use. El tibio está en medio de los dos mares, digamos, en medio de las dos corrientes, en medio, no es ni siquiera frío para que Dios lo restaure, ni caliente como para que Dios lo use. Entonces está ahí en medio, está navegando en dos aguas. De repente este tipo de personas o este tipo de iglesias tienen un compromiso muy, pero muy bajo con Dios. Cuidado, eso es lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia tibia. Le está diciendo, yo no puedo actuar en ti, quiero hacer algo, pero no puedo. ¿Por qué? No te puedo usar porque no estás caliente. Y no te puedo restaurar porque no aceptas que está fría, estás tibia. O sea, sí, medio sí a las cosas de Dios, medio no. ¿Verdad? Cuidado con eso. Este es un término que el Señor usa acerca de esta iglesia. Y le dice, eres tibio. Entonces, perdónenme, yo acordándome de Colosenses capítulo 4 y cómo Pablo le hace una recomendación al pastor allá en el año 65. Yo creo que la tibieza de las iglesias comienza por el liderazgo. Posiblemente usted esta declaración no le simpatice mucho, pero es la verdad. La tibieza dentro de las iglesias comienza en el liderazgo. Este pastor era, sí, ahí estaba, el Señor lo usaba a este hermano y todo. Pablo de repente ve a este hermano, lo exhorta a que busque el ministerio que Dios le ha dado. Pero no le da un consejo como a Timoteo, por ejemplo. Se recuerda que Timoteo le dice, aviva el don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba caliente. Estoy hablando en sentido figurado, obviamente. Timoteo estaba caliente, es decir, estaba en lo que tenía que estar. Estaba donde tenía que estar. Timoteo estaba ahí constantemente, era un liderazgo pujante, era un liderazgo que caminaba con el Señor, que tenía sus batallas, porque eso es otro. La gente piensa que un liderazgo no tiene batallas y al contrario, un liderazgo definido con el Señor va a tener muchas batallas,
pero va a depender de Dios, no va a depender de los hombres, no va a depender de su fuerza. Entonces, cuando está hablando acá a la iglesia el Señor, lo que le está diciendo cuando le dice eres tibio, es que está navegando en dos mares, está navegando, no es ni caliente ni tibio, perdón, ni caliente ni frío. Entonces, realmente se puede hacer poco. Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Cuando obviamente nos busca, miren hermanos, queremos ayuda por esto, por lo otro, estamos con mi esposa aconsejando, por ejemplo, a un matrimonio o algo. Yo siempre les digo lo siguiente: lo principal para ayudar a un matrimonio es que este matrimonio pueda reconocer que necesita ayuda. Y siempre uso yo este ejemplo. Es como los bolos. Usted si quiere ayudar a un bolo porque es familiar, por lo que sea, porque es su amigo, por lo que sea, usted no puede ayudar al bolo porque el bolo, no, yo tomo socialmente. No, yo no tengo ningún problema con el trago. Y usted sabe que en cada fiesta se ponen las grandes zumbas, ¿verdad? No, o sea, usted no puede ayudar a la gente que no se deja ayudar. Usted tiene que esperar que ese bolo diga, miren, yo tengo un problema con el alcohol. Y entonces, uno lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque al reconocer que está frío, entonces ahí entra el Señor, ahí entra el liderazgo, ahí entra lo de Dios y cambia las cosas. Pero esta iglesia era tibia. O sea, no, yo no tengo de nada, no tengo necesidad, yo soy rico. Yo soy rico y de nada tengo necesidad. Entonces, ojo, cuidado con esto, porque yo sí creo que la iglesia tibia, mire, la iglesia tibia significa que en algún momento estuvo caliente y comenzó a dejarse enfriar. Eso también es figurativo. O sea, aquellos que tuvieron el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, pero de repente se apagaron, de repente se endurecieron, etcétera, etcétera. Y ojo, esto tiene que ver con el liderazgo también. ¿Ok? Sigamos. Verso 17. Porque dices, mire lo que decía esta iglesia, hasta el verso 16, la descripción era de parte del Señor, del Padre del Señor Jesucristo hacia la iglesia. Pero aquí comienza a desnudar el corazón de esta iglesia, en el verso 17. Mire lo que decía esta iglesia, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. En el primer siglo hubieron varias hambrunas. Por lo menos se registran 2 hambrunas en toda la región del Oriente Medio. Imagínense que esta iglesia estaba en una ciudad tan rica que esas 2 hambrunas no los tocaron. Curioso, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces las posesiones nos pueden jugar mal. Cuando el dinero no está en nuestra bolsa o en nuestra cuenta de banco, sino que está en nuestros corazones. Esta iglesia decía, yo soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. No, y dice, y no sabes, y mire, o sea, primero dice, esto es lo que tú dices. Esto es lo que tú dices que eres. ¿Ok? Pero, ojo con esto, ojo con esto. Pero, después viene la descripción del Señor. Dice, y no sabes que eres, y le da 4 características. Perdón, 5, no características, sino que son 5 calificativos. Dice, y no, me he enriquecido y nada tengo necesidad. Y no sabes que eres, ¿qué cosa? Primero, miserable. Número 2, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Wow, hermano. Wow. Imagínense, en 5 áreas esta iglesia había sido afectada. ¿Y todo por qué? Porque decía, el Señor me usa, el Señor aquí, el Señor está con nosotros, miren la prosperidad económica, miren esto, lo otro, no tenemos de nada necesidad. Como que se parece un poco a algunas iglesias, ¿verdad? Sin decir nombre, obviamente. Pero como que se parece un poco a algunas iglesias que hoy dicen, no, nosotros somos aquí, nosotros somos allá, esto, lo otro. Habría que ver qué piensa el Señor de esas iglesias, sin juzgar a nadie. Mi intención obviamente no es juzgar, lo que yo quiero que vea es el tremendo calificativo que el Señor les da.
Le dice, eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Wow, hermano. O sea, yo prefiero que Dios me juzgue y me diga, Manuel, estás mal. Y no que me juzgue el hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Ya va a ver por qué. Al final se deja ver el corazón de misericordia del Señor. Sigamos, verso 18. Aquí quise usar tres tipos de colores, ya le voy a explicar yo por qué. Dice, ok, verso 18. Te aconsejo, o sea, a raíz de tu situación, a raíz de tu estado, iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí compres, o sea, de Dios se tenía que comprar oro refinado por fuego para que te hagas rico. En pocas palabras, la riqueza que tú tienes es una riqueza falsa. La riqueza que tienes que procurar es la riqueza del Señor. Y cualquiera lo podría aplicar fácilmente en la riqueza espiritual, pero no solamente la riqueza espiritual. Obviamente sí aplica, pero miren, dice por fuego, dice oro refinado por fuego, para que te hagas rico. ¿De dónde nosotros vamos a recibir la riqueza eterna? De Dios. Por eso dice al principio, te aconsejo que compres de mí. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Entonces comienza a eliminar las características. Vestiduras blancas. ¿Se acuerda que la última característica que vimos en el verso 17 era desnudo? Vestiduras blancas. ¿Se recuerda que allá en el capítulo 21 de Apocalipsis el Señor habla acerca de cuáles son las vestiduras blancas de los santos? ¿Se recuerda que hace un par de iglesias atrás las vimos? Entonces, tiene que comprar oro de parte de Dios, tiene que comprar vestiduras. Miren, las vestiduras guardan la vergüenza. Uy, perdón. Las vestiduras guardan la vergüenza de los hombres. Yo cuando veo vestiduras blancas y veo este versículo donde dice que está desnudo, miserable y digno de lástima, solo me recuerda cómo estaba Adán y Eva en el huerto después de pecar. ¿Se recuerda qué hicieron? Se hicieron delantales. ¿De qué? ¿De hojas de qué? ¿Alguien se recuerda? ¿Hojas de qué? De guineo. Hojas de parra, sí. Entonces, cuidado. Nosotros podemos estar al nivel de Adán y Eva haciendo nuestras propias vestiduras. Sin embargo, dice el Señor que Él tiene oro para nosotros y tiene vestidura blanca. Obviamente esto es sentido figurado. ¿Sí? Dice, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. ¡Wow, hermano! Imagínense, de esto había que comprar en Dios. Todo esto le estaba recomendando el Señor. Y dice después, para que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Miren, hermano, sin el sacrificio de Cristo, ni usted ni yo somos dignos. La Biblia sí lo dice. Usted y yo estábamos condenados a la muerte. Usted y yo estábamos condenados a vivir una vida miserable. Pero como Cristo fue a la cruz, esa vergüenza, esa desnudez ya fue cubierta. Y fue cubierta por el Señor. ¿Puede decir amén? Aquí veo su boca moverse, no se preocupe, no tiene que poner el audio. Ok, vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Es curioso porque aquí esta ciudad era la mayor productora de colirio, físicamente hablando, en toda la región. Usted usaba el colirio en el tiempo antiguo porque las calles o las carreteras, digamos, eran de piedra, perdón, unas eran de piedra y la mayoría, el 99% eran de tierra. Entonces salir caminando, al pasar las carretas, al pasar los caballos, etcétera, los ojos se le podían llenar de tierra y usted terminaba afectado en sus ojos. El colirio servía para que cuando usted sentía que sus ojos estaban afectados por el polvo, usted echaba el colirio y eso aclaraba su vista hasta llegar a la ciudad de destino.
El colirio le duraba hasta 24 horas en sus ojos. Entonces le dice, desnuda, para que no se manifieste tu desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y también te pido que compres colirio para tus ojos, para ungir tus ojos, para que puedas ver. Entonces, cuando se está refiriendo a ver el constante camino, el día a día, muchas veces ese polvo hace que nuestros ojos espirituales se llenen de polvo y nosotros no podamos ver las cosas de Dios. Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Verso 19. Y yo, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Imagínense el verso 19. Le está diciendo, después de que le dice que tiene vergüenza, que está desnuda, que es pobre, que es esto, que lo otro, comienza el verso 19, dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Hebreo dice que el Señor a quien toma como hijo, lo disciplina. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí, hasta en esto, hasta la iglesia más infiel, hasta la iglesia más tibia, hasta la iglesia más apartada de Dios, hasta la iglesia que tiene conceptos equivocados del evangelio, del reino de Dios, hasta ellos pueden alcanzar misericordia. Dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Yo le hago una pregunta, ¿será que el Señor amaba a la iglesia de la Odisea? Claro que sí. Claro que sí, le está hablando precisamente por misericordia, le está hablando porque quiere que se regrese de donde se ha caído, que regrese a los principios de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice. Sigamos, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo siempre, hasta he predicado yo un tema completo acerca de esto. ¿Cómo es posible que Jesús esté a la puerta? Casi siempre este versículo se usa para hablar del evangelismo. El Señor está a la puerta, ábrele la puerta de su corazón y el Señor va a entrar con usted, y va a cenar con usted, y va a entrar la salvación a su vida, y lo usamos para pensar que esto es salvación para la gente, cuando el contexto que estamos estudiando es que esta iglesia ya era salvo, ya eran personas que conocían al Señor. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿En qué momento dejamos afuera al Señor de la iglesia? ¿En qué momento el Señor se quedó por el lado de afuera y cerramos la puerta? Y si yo le contara, hermano, esto pasa seguido en las iglesias. Nos llenamos de programas, nos llenamos de actividades, nos llenamos de todo. ¿Y sabe qué? Y el Señor no está en las cosas. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él. No dice entraré a la casa, sino entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no dice desayunaré con él? ¿O por qué no dices almorzaré con él? ¿Sabe por qué? Porque la cena solo se hacía con gente cercana, con gente, con el familiar más cercano se hacía la cena. No se hacía, la cena no se hacía para invitar a cualquiera. Si usted invitaba a alguien a cenar en el tiempo de Jesús, usted le estaba demostrando que era alguien de su entera confianza. Y esta persona llegaba, cenaba con él y compartían. Entonces lo que está diciendo es que si nosotros escuchamos la voz del Señor y vemos que Él está afuera, si alguno de nosotros oye la voz y abre la puerta de nuestros corazones, entrará el Señor a nosotros, cenará con nosotros, es decir, vamos a tener intimidad con ese Señor, nos va a comenzar a decir el Señor dónde hemos estado mal, nos va a comenzar a reargullir el Señor dónde nos hemos caído, nos va a comenzar a enseñar el Señor de dónde hemos dejado de crecer, dónde hemos dejado de ver la obra de Dios, y entonces se va a ver algo diferente en nosotros. Verso 21, al vencedor, aquí va el galardón, aquí va el que logra vencer esa apatía, esa tibieza, ¿cómo sería la palabra? Ese confort. A veces estamos en el lugar de confort, ya ni nos congregamos, ya ni buscamos del Señor, nos cuesta orar, etcétera, etcétera. Dice, al vencedor, al que logre regresar de todas estas cosas, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono.
¿Sabe por qué está este verso 21? En la antigüedad, cuando habían guerras, usted sabe, está visto las películas, que antes habían guerras con espadas, ejércitos y esto y lo otro. Cuando un guerrero había vencido y había sido en gran alto estima, valeroso en medio de la batalla, a lo mejor había matado, qué sé yo, 100 de los otros del ejército enemigo, a lo mejor había hecho cosas que había hecho retroceder al ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las formas que los reyes en la antigüedad usaban para recompensar a esta gente era que los sentaban en el trono del rey durante un día. Era una forma cuando la gente veía a esta persona sentada en el trono del rey y con su vestido de guerrero, con su vestido de combate, y lo veían sentado, decían, ¿qué hizo él? Y la gente preguntaba, ¿qué hizo este hombre para sentarse en la silla del rey? Y entonces comenzaba la gente a contar, no, este hombre valeroso porque salvó a la ciudad de esta y esta manera. Y entonces era una honra que le daban al guerrero. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Le está diciendo, ¿saben qué? A los que venzan, a los que sean guerreros, a los que se esfuercen, a los que tengan la gallardía, a los que venzan toda esta apatía, todo esto que está pasando, yo voy a hacer que se siente conmigo. Yo lo voy a honrar para que la gente pregunte, ¿quién es este que se siente en el trono de Jesús? Entonces está hablando en sentido figurado de que el Señor quiere que nosotros seamos valerosos, que nosotros nos arriesguemos, que nosotros en el reino de los cielos podamos hacer más allá de lo que nosotros creemos. Porque eso es a veces, hermano, ¿por qué hay apatía? ¿Por qué casi no oramos? ¿Por qué casi no buscamos del Señor? Ah, no, hermano, mire, desde que yo soy cristiano me va mal, desde que yo soy cristiano tal cosa, viera que vino tal cosa, vino lo otro. No, el Señor está motivándonos a que seamos valerosos y que Él nos va a sentar, nos va a honrar en la silla del Rey, en la silla de Jesús. Verso 22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto ya lo hemos leído en otras, así cierra cada iglesia, el que tiene oídos para oír. O sea, es decir, el que sepa interpretar lo que el Señor está diciendo en esto, va a lograr sacar gran provecho de lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, preguntas. Con esto terminamos la séptima iglesia. Estas últimas dos iglesias, la iglesia de Filadelfia, la fiel, y la iglesia tibia, van a ser las iglesias del final. Va a haber una iglesia que va a ser arrebatada y una iglesia que va a tener que pasar grandes problemas. Grandes problemas. Y yo no les quiero asustar, ¿verdad? Pero esto es lo que la Biblia enseña. Obviamente hay más versículos, pero quiero que vean estas dos iglesias, tanto la de la semana pasada, la de Filadelfia, como esta. A las dos el Señor les habla. Bueno, a las 7, vean. Ok, pregunta. ¿Y estamos ya en ambas o solo en cuál? Como les mencioné, vea, si partimos la historia de la iglesia en los últimos 2000 años. Estamos en todas. Las 7 iglesias. Las dos últimas iglesias estamos ahorita, se están desarrollando ahorita. La fiel y la tibia. Básicamente, Meme, la tibia está hablando acerca de de los que se quedan después del arrebatamiento. Sí, sí. Y en ese tema hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Preguntaba por lo que decía ahí, de que dice que a quien oiga mi voz, dice, ¿verdad? Entonces, obviamente, me imagino yo que está hablando a que dentro de todo el rebusco, como tú a veces le has llamado, Sí. pues me imagino que habla acerca de que a quien lo escuche dentro de todo ya los últimos tiempos y todo lo que se está dando, entonces ahí es quienes van a pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Correcto, totalmente, mi hermano. ¿Alguien más? Pregunta. No tenga miedo. Si le queda una duda, pregunte, no hay problema. Mira, otra cosa, ahorita que me estoy acordando. Adelante. ¿Podrías repetir del por qué es que se prefiere que sea frío y no tibio? Porque yo siempre me he preguntado eso de que, o sea, yo decía, o sea, ¿por qué lo prefieres tibio? Frío, vea, si al final, o sea, es como que esté
entre comillas, más alejado de lo que podría ser un tibio, entre comillas, ¿verdad? Pero... No necesariamente. Ahí está hablando de que si no lo vomitará de su boca, lo que está diciendo es que no lo va a hacer parte de él, ¿sí? Cuando habla de que va a hacer vomitarlo de su boca. Lo que está diciendo es que con el caliente, con el que es caliente, con ese trabaja, ese tiene el fuego del Espíritu Santo. Y con ese el Señor trabaja a pesar de sus errores, porque esto no se trata de ser perfecto a la manera del mundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que a pesar de los errores, este que está caliente, este que tiene el fuego de Dios en él, a pesar de sus errores, el Señor le va a seguir corrigiendo, le va a seguir levantando, etcétera, etcétera. Trabaja Dios con él, ¿ok? Con el frío sabe que está mal. Posiblemente el frío sea aquellos que hasta se han ido de la iglesia, aquellos que se decepcionaron por algo y se fueron y de repente ya no están en las iglesias y sin embargo hay un temor reverente en ellos. No, yo sí iba a la iglesia, pero ahorita no, vean. Este es el frío. Con este también puede trabajar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo va a redarguir de pecado. Con el tibio no, porque el tibio piensa que está bien, religiosamente, está bien. Entonces viene el Espíritu Santo, le habla, estoy hablando en sentido figurativo, viene el Espíritu Santo, le habla y le dice, mira, arrepiéntate. Dice, yo no tengo nada que arrepentirme. Si yo estoy bien, una canita al aire me echo nada más. Es el engañado, entre comillas, ¿verdad? Exacto. Es el religioso, es el engañado, es el que tapa con apariencia las cosas. Entonces Dios no trabaja con estas personas. No puede trabajar, no porque no quiera, sino que porque estas personas se engañan a ellas mismas. Dicen, no, mire yo tal cosa, no, mire yo tal otra, y siempre tienen una respuesta para algo. Entonces, excusas, religiosidad. Entonces, con esta gente es con la que Dios, por eso es que le dice, no eres ni frío como para rearguirte, ni caliente como para usarte. Eres tibio. Te justificas mucho delante de mí. Entonces, con esta gente que se justifica mucho, es como los fariseos en el tiempo de Jesús. Tuvieron al Mesías enfrente y no lo reconocieron. Entonces, es lo mismo los tibios. Conocen demasiada Biblia como para ser pecadores, pero tan poca entrega como para considerarse mundanos. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, hoy terminamos entonces la serie de estudios de las 7 iglesias. Espero que haya sido de bendición. Lo dije al principio de comenzar los estudios de las 7 iglesias. No se preocupe por lo que usted no sabe. Posiblemente de todo lo que hemos visto de las 7 iglesias, usted conozca un 10% y un 90% no logre asimilarlo por tanta información. Preocúpese por lo que sabe. Por eso preocúpese. Por lo que no sabe, no se preocupe, que eso Dios no le va a decir, no le va a pasar un examen de teología allá en el cielo, no. Preocúpese por lo que vive. Si usted solo conoce 2 versículos y los vive, la tiene hecha. ¿Ok? La intención de estos estudios no es acrecentar el conocimiento. La intención de estos estudios es que conozcamos la palabra y que a través de esa palabra nos relacionemos con Dios de una mejor manera. Amén. Bien, si no, así que no se preocupe. Si usted me dice, mi hermano, yo no entendí todo lo que habló de la iglesia, no se preocupe. Poco a poco lo va a ir entendiendo. ¿Qué martes nos vamos a reunir en tu casa? Sí, totalmente. ¿Cuándo? ¿Ya se puede? Sí, yo sé que ya se puede. Estamos viendo eso. La verdad es que yo sí quiero esperar un par de semanas más por el tema del rebrote que ha habido en todos los países. Quiero ver el comportamiento de cómo va esta pandemia y yo les voy a estar comunicando. Un par de semanitas nada más. ¿Okay? Pero que siempre hay en línea, por favor.
Sandrita desde Costa Rica. Lo vamos a hacer en línea también, Sandrita. Yo creo que esto ya quedó para quedarse, Sandrita. Gracias. Ok, ¿no hay más preguntas? Espero que esto haya sido de bendición. Esa es la intención. El próximo martes vamos a estar hablando un poco más. Vamos a seguir en la misma línea del tema de la iglesia, del cristiano. Creo que vamos a retomar. Se recuerda que hablamos de que hay 3 tipos de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Que nos quedamos con el hombre espiritual. Creo que vamos a seguir. Sí. ¿Ok? Así es que ahí estamos. Dios me los bendiga entonces. Buenas noches. Oramos y cerremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hemos podido sacar perlas en medio de la enseñanza, perlas que nos van a servir, que nos van a instruir. Señor, ayúdanos a que estas iglesias que han sido dejadas como ejemplo puedan ser, Señor, podamos tomar ejemplo de ellas y que podamos ser bendecidos y edificados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser un religioso más, sino más bien, Señor, que podamos ser creyentes, hijos tuyos, imperfectos, con muchas dificultades, pero tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, líbranos de la tibieza, líbranos de la religiosidad, líbranos, Señor, de aquello que pensemos nosotros que estamos haciendo bien y que está mal delante de ti. Ayúdanos individualmente, Señor, sobre cada uno de nosotros a discernir. Espíritu Santo, te pedimos que disciernas dentro de nuestros corazones qué cosas podemos estar haciendo mal y qué cosas podemos estar haciendo bien. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos por este tiempo de estudio y que la palabra, Señor, pueda edificarlo grandemente. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Algo bueno vendrá, amén, me ayudarás, confiado estoy, que tu amor me sostendrá, amanecerá para mí, podré sonreír, en ti puedo creer, tú siempre